familia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Es una alegría, es un placer poder llegar de nuevo allí con ustedes en esta reunión de nuestro estudio de la palabra y del tema que estamos tratando ahorita, la serie sobre ser imitadores del Señor Jesucristo, sobre ser esos discípulos que reflejan el carácter de Cristo, que hemos sido creados para ser semejantes a Jesús de Nazaret. Y esto se resume en la identidad, esa identificación que debemos tener con el Señor. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos con su Espíritu Santo en este tiempo. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Colocamos delante de tu presencia este tiempo, Señor, y te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú seas guiándonos con tu buen espíritu, que tú seas quitando toda venda y ceguera espiritual, Señor. Te damos gracias por la obra de la cruz, por la obra de Jesús de Nazaret a favor nuestro, por esa preciosa sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados y garantizarnos la salvación y la vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo bendigo cada persona que se acerca para poder compartir este tiempo, Señor, del estudio de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la identidad cristiana, creados para ser como Jesús. Y vamos a ver en unos cortos minutos que tengamos esta palabra en este día de algunos escenarios en los cuales el Señor Jesucristo se vio involucrado y cómo reaccionó Él, para que esto nos guíe a nosotros también, que cuando nos veamos en esos diferentes escenarios podamos reaccionar como el Señor Jesús, podamos actuar como el Señor Jesús. Situaciones que humanamente uno puede decir lo tomaron de sorpresa, aunque él conocía todas las cosas, pero hay un comportamiento muy particular en el Señor que nosotros debemos imitar en esa identidad, en ese identificarnos que tenemos con el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que es importante que nosotros imitemos a Jesús en nuestra identidad cristiana es la reacción del Señor Jesucristo frente a sus enemigos. Dice Lucas 22, 33 y 34, la nueva traducción viviente. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Está allí el Señor frente a sus enemigos. Y estoy hablando de pronto del momento más difícil, el momento más crítico que él enfrentó ante sus enemigos. Sí, a él lo latigaron y fue un tormento impresionante. Al Señor Jesucristo le escupieron el rostro, al Señor Jesucristo le arrancaron la barba, pero el momento definitivo, el momento crucial frente a sus enemigos es cuando lo llevan y lo clavan en la cruz. Porque en ese momento es cuando dice la escritura que cerca a la hora sexta vinieron las tinieblas y a la hora novena vinieron las tinieblas y cubrieron toda la tierra. Y en ese instante, en ese momento, la reacción del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña a nosotros que frente a las personas que son como adversarios, que se levantan como enemigos de nosotros, no enemigos que nosotros provoquemos. Nosotros no estamos para provocar enemigos. Nosotros entendemos lo que dice la Escritura, que nuestra lucha, nuestra batalla contra las otras personas, contra nuestros semejantes, no es contra aquellos que son seres humanos, que son carne y sangre como nosotros, que nuestra batalla es en el ámbito espiritual, nuestro guerrear es en el ámbito espiritual. Pero frente a esas personas que de pronto nos desprecian porque es así, por el hecho de ser cristianos, que nos rechazan por el hecho de ser cristianos, que nos persiguen, que nos calumnian por el hecho de ser cristianos, nosotros debemos reflejar a Jesús de Nazaret. Debemos tener el mismo comportamiento que el Señor tuvo frente a sus enemigos. ¿Qué hizo el Señor? Estando allí en la cruz del Calvario, oró al Padre a favor de sus enemigos. Por eso, con toda autoridad, el Señor Jesucristo también nos enseña en su palabra, en el Sermón del Monte que hablamos ayer,
que oren por los que los ultrajan, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les hacen mal, ¿no es cierto? Enseñándonos un comportamiento diferente del que tienen las personas que no lo conocen. Porque las personas que no lo conocen acuden a la venganza, a la revancha, buscan devolver mal por mal. Pero el Señor Jesucristo nos llama a que seamos diferentes. Somos diferentes. La escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Y en aquel tiempo, cuando el Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo allí a todos los cristianos, el emperador era Domiciano, que hablamos en alguna oportunidad, que fue muchísimo más cruel que el mismo Nerón contra el pueblo cristiano. ¿Y qué pedía allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Que oremos por los que estaban en eminencia, que oraran en ese momento por los que estaban persiguiendo a la iglesia, por los que se estaban levantando contra la iglesia. Y los discípulos aprendieron muy bien eso, porque cuando ellos empezaron a predicar, la gente se levantó, los persiguieron, los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron. Y, así, y los discípulos decían: Señor, simplemente te pedimos que nos ayudes, por favor, para poder predicar tu palabra con valor, que no nos vayamos a acobardar ante esta situación. Señor, mira sus amenazas de muerte, mira, Señor, danos valor para seguir predicando. Entonces, frente a sus enemigos, el Señor Jesús oró por ellos. Otra cosa, el Señor respondió al mal con el bien. Lucas 22, 50 y 51, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: y uno de ellos, refiriéndose a Pedro, hirió a un esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta, y tocó la oreja del hombre y la sanó. Entonces mira, es uno de los que viene a apresar a Jesús de Nazaret. Es uno de los que viene allí con odio, con rencor, con resentimiento contra el Señor Jesucristo, que vienen respirando amenazas de muerte. Y Pedro sale a la defensa del Señor y toma su espada y le baja la oreja derecha a Malco, que es como se llamaba este siervo de uno de los sacerdotes allí. Y el Señor Jesucristo, la reacción frente a aquel que venía a apresarlo, que venía a llevarlo para que él fuera azotado, fuera escupido, fuera crucificado, la reacción del Señor Jesús fue sanar a aquel hombre, sanar a su enemigo. La misma palabra nos enseña que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre, siendo enemigos de Dios, mereciendo nosotros una condenación eterna. Él dio su vida por nosotros, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la reacción del Señor frente a las crisis? Porque el Señor pasó por crisis, por momentos difíciles. Mira, tú y yo no sabemos qué lucha vamos a tener más adelante. No sabemos qué dificultades vamos a tener este día. No sabemos qué dificultades nos depara el futuro. Y en este tiempo en que estamos viviendo, menos. Hay un temor generalizado en el mundo respecto a que si se contagian del coronavirus, algunos sienten como que son el blanco del coronavirus y que lo están persiguiendo, y son hasta paranoicos de alguna manera porque piensan que ese lo está persiguiendo y, en fin, tienen mucho temor, mucho miedo. Pero la verdad es que en ese momento de crisis que el Señor enfrenta, cuando va al huerto de Getsemaní, cuando va a orar allí el Señor Jesucristo, Él sabe todo lo que le va a pasar. Y dice aquí la escritura de la siguiente manera: frente a la crisis, Mateo 26, 39, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Frente a la crisis, el Señor Jesucristo oró. Y en su necesidad y en su aflicción como hombre, el Señor ora al Padre y le dice allí: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, dice la versión de Nueva Traducción Viviente. Si es posible, Él sabe todo lo que se le viene encima. Él sabe que vienen sus enemigos a apresarlo, sabe que va a sufrir calumnias, ¿no es cierto? Y el mismo Señor nos enseñó en el Sermón del Monte:
Son bienaventurados cuando hablan mal de ustedes mintiendo. Pues cuando hablan mal de nosotros mintiendo, lo que nos debemos sentir es felices. Felices, ¿por qué? Si nos están calumniando, porque gracias al Señor eso están mintiendo. Debemos preocuparnos, debemos sentirnos tristes y afligidos cuando hablan mal de nosotros diciendo la verdad. Eso sí nos debe causar tristeza, porque estamos haciendo quedar mal al Señor Jesús, porque estamos mostrando que nos falta identidad con el Señor. Pero cuando hablan mal de nosotros mintiendo, no hay problema, no hay problema. El Señor Jesús, frente a esa crisis que se le avecina, frente a todo lo que se le viene encima, frente a tener que cargar el pecado de todos los seres humanos sobre él, frente a ese momento donde el Padre en un momento tiene que darle la espalda porque no soporta ver el sufrimiento de su Hijo, frente a todo eso que se avecina, el Señor Jesucristo oró. Frente a nuestros momentos de crisis, frente a nuestros momentos de dificultad, necesitamos llevar todo eso a los pies del Señor, a la presencia del Señor, y decir como dijo Jesús de Nazaret: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si si estás estudiando o estás haciendo alguna especialización o recuerdas tus días de colegio, vas a recordar que en ocasiones habían evaluaciones, habían pruebas que nos hacían, y esas pruebas era para valorar nuestro conocimiento y ver poco a poco en ese proceso de valoración, de evaluación, si podíamos pasar al siguiente grado. Pues en la vida cristiana también hay momentos de evaluación donde el Señor nos prueba, y en esa constante prueba Él entonces nos hace ver si somos aptos para ir más adelante, para ir a un grado espiritual mayor. Y aquí lo que el Señor Jesucristo le dice: Padre, todo es posible para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, que no la tenga que soportar, que no la tenga que vivir. Y en ese sentido nosotros debemos aprender también a aceptar la voluntad del Señor. Decir: mira la situación que el Señor se está atravesando, la situación que estoy viviendo, si es posible, Señor, que pase este sufrimiento, esta aflicción, pero siempre sujetar nuestras oraciones al Señor. Porque es posible que el Señor te esté evaluando, nos esté evaluando, que el Señor nos esté haciendo ver allí si realmente nosotros somos aptos para pasar a un nivel espiritual mayor. Para eso son las evaluaciones espirituales. La Escritura nos enseña que el Señor nos prueba. Así recuerda las pruebas que tuvo que enfrentar Job. Y el Señor, cuando habla de Job, le dice a Satanás: ¿has visto acaso otro hombre como mi siervo Job, que es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que es un hombre justo? No había otro igual. Y allí Job fue probado en medio de situaciones difíciles. El Señor le colocó límites al enemigo cuando iba a tocar a Job, pero en medio de aquello que el enemigo quería hacerle daño a Job, el Señor simplemente era probando para mostrar que su siervo Job era un hombre íntegro, un hombre que tenía una identidad con Dios. Entonces, frente a la crisis, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar y confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Frente a la crisis que estás atravesando, te invito a que vayas a la presencia del Señor, ores, coloque la situación y confíe en el Señor. De pronto dices: pero es que Dios no me escucha. No, sí, Dios sí te escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Él prometió escuchar nuestras oraciones. Clámame y yo te responderé, dice el Señor. Entonces Él sí nos escucha. Pero como dijo Jesús de Nazaret: Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aunque esa voluntad en ocasiones venga en envoltura de llanto, de lágrimas, de dolor y de aflicción. Pero dice el mismo apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuáles eran esas leves tribulaciones que pasaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue perseguido por los de su nación, por los judíos y por los que no eran judíos. Fue azotado, sufrió, el apóstol Pablo también sufrió naufragios, pasó momentos de pronto de necesidad económica, pasó momentos en cárceles, pasó momentos muy complicados,
Y él llama a esto leves tribulaciones. Él dice que en varias ocasiones fue azotado, 40 azotes menos uno. Y fueron diferentes situaciones las que tuvo que soportar el apóstol Pablo. Y sin embargo él dice, estas leves tribulaciones no se comparan con la gloria que Dios se va a manifestar o va a manifestar en tu vida. Entonces te invito a que en medio de la crisis, que en medio de la aflicción, llevemos eso a la presencia del Señor. Oremos al Señor. Estos han sido meses, perdóname, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya cumplimos 8 meses. Hoy vamos a cumplir 8 meses en medio de esta crisis, de esta situación. Y espera el Señor. Imagino que de nuestra parte ya hemos aprendido a llevar esta situación a los pies del Señor, a confiar en Él. No es encerrándote, aunque hay que tener cuidado, pero no es el encierro lo que te garantiza que este COVID no te va a alcanzar. Yo sé de personas que han estado aisladas, encerradas, y allí les ha llegado el COVID. ¿Cómo? No sabemos. Por medio de pronto de algún alimento, no sabemos, pero allí les ha llegado. Entonces, el único que nos puede guardar realmente de esta situación es el Señor. Nosotros como parte del ministerio hemos tenido que salir, hemos visitado a algunos hermanos en algunos lugares, hemos tenido que ir a un lugar, hemos tenido que ir a otro. Aquí en nuestro hogar, la iglesia, los servicios se trasladaron aquí a nuestro hogar y han venido hermanos que están trabajando en el ministerio de oración y alabanza como servidores. Han entrado unos, han salido otros. Ha venido gente que está necesitada de una u otra forma y el Señor nos ha guardado. Él es el que nos guarda de toda situación complicada. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante y que también es nuestra retaguardia. En medio de la aflicción, el ejemplo que nos deja el Señor es que oremos, que oremos. Frente a sus amigos, frente a sus amigos. Una de las cosas es que el Señor dio su vida por sus amigos. Juan 15, 15 y 16, la versión de la palabra de Dios para todos dice, ya no les digo siervos porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Señor dio su vida. Y es un ejemplo tan precioso. Dio no solamente su vida por sus amigos, sino por sus enemigos. Él no hizo excepción de personas. Pero frente a sus amigos, dice, no hay mayor, enseñándonos a nosotros, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, que uno dé su vida por sus amigos. Cuando tú estás sirviendo en la iglesia, por ejemplo, por medio del discipulado, tú estás invirtiendo minutos, tú estás invirtiendo horas, tú estás invirtiendo días en poder comunicar el discipulado, el poder ayudar a una persona a ser edificada en la palabra, el poder ayudar a una persona a fortalecerse en su vida cristiana, el enseñarle a una persona verdades cristianas, verdades espirituales, valores cristianos fundamentales para el desarrollo de su vida. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás invirtiendo tu vida en otros, estás dando tu vida por otros y esos discípulos del Señor Jesucristo que tú estás ayudando allí a formar, vienen a convertirse en tus amigos. Y cuando tú inviertes ese tiempo, estás dando tu vida por ellos. ¿Para qué? Para que ellos mañana vayan a hacer lo mismo y lleven fruto, así como tú estás llevando fruto, lleven mucho fruto. Y dice el Señor, y para que todo lo que pidan en mi nombre, recuerda, dentro de la voluntad de Dios, mi Padre se los dé. ¿Qué otra situación se presentó con los amigos del Señor Jesucristo? En ocasiones sus amigos lo decepcionaron, sus amigos lo traicionaron, sus amigos lo abandonaron. Frente a esta situación, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesucristo? Pues la reacción del Señor Jesucristo fue que los perdonó, los perdonó. Dice la palabra de Dios para todos, Juan 21, 15 al 17. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro,
el que lo había negado en 3 ocasiones: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Dentro del original griego, en las 2 primeras ocasiones, el Señor le está preguntando acerca de ese amor que viene de Dios, ese amor que es incondicional, ese amor que es a pesar de. Y le dice, esa palabra que refleja ese amor es el amor ágape. Y podríamos decirle así, de esta manera, haciendo una transliteración de esa frase, le diría el Señor Jesús a Simón Pedro, le diría: Simón, hijo de Jonás, Simón Pedro, ¿me agapeas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y de pronto miraría allí los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas, los miraría de pronto allí y diría: ninguno de ellos lo negó 3 veces. Ninguno de ellos, para demostrar que no era seguidor de Jesús, blasfemó y habló palabras de grueso calibre. De si solo me hubiera preguntado si lo amaba, pues más fácil, pero me pregunta que si lo amo más que estos que no pasaron por la situación que yo pasé de negar 3 veces al Señor. En la segunda ocasión el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con ese amor ágape? Y Pedro le responde en la primera y en la segunda: Señor, la verdad, yo te fileo, yo te quiero, no te amo, te quiero. Y en la tercera ocasión el Señor le pregunta a Pedro: ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque el Señor ya no le preguntó que si lo amaba, sino que en el entendimiento de Pedro, por fin el Señor se dio cuenta no que lo amaba, sino que lo quería. Y a veces nos pasa lo mismo. A veces nos pasa que el nivel del amor hacia el Señor no es el indicado, sino que nosotros como que solamente lo queremos y lo negamos de tantas maneras. Pero en esa posición nuestra, como la de Pedro, es en repetidas ocasiones, y vamos delante de la presencia del Señor y Él nos perdona. Pero la cuestión es cuando nuestros amigos actúan como actuó Pedro. ¿Cuál es nuestra respuesta hacia ellos? Hacemos lo que hizo el Señor, que así como Pedro lo negó 3 veces, el Señor lo trajo y estando ahora con sus discípulos lo restaura. Y por cada vez que lo negó, el Señor le preguntó que si lo amaba. ¿Cuál es nuestra reacción hacia aquellos que en un momento han sido nuestros amigos? Incluso hasta hemos podido ayudarles a crecer en su vida cristiana, y nos han traicionado y nos han decepcionado y nos han calumniado y nos han señalado y han echado por tierra la obra que estamos haciendo para el Señor. Pues lo que nos enseña el Señor Jesucristo es que debemos perdonarlos. No sé con quién tengas un conflicto, con quién tengas una lucha, pero el Señor nos llama a perdonar a aquellos que en algún momento nos han ofendido, nos han traicionado, nos han calumniado. Eso es ser cristianos. Eso es ser cristianos. Y bueno, hay 2 puntos más. El otro es que fue sincero y que ante su abandono el Señor lo siguió amando. El Señor fue sincero porque les dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Lo he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor no les dijo que las cosas iban a ser fáciles, les dijo que iban a ser complicadas. Dice: yo sé que ustedes me van a abandonar, yo sé que ustedes se van a dispersar, pero a pesar de eso, yo
los amo y voy a ser sincero con ustedes, los van a perseguir, los van a menospreciar, los van a matar, van a hacerle toda clase de mal, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo, tengan paz en mí porque yo he vencido el mundo y así como yo he vencido el mundo, yo estoy en ustedes, tenemos una identidad y ustedes también podrán vencer toda dificultad. Dice en el libro de los Hechos que es necesario que a través de muchas dificultades, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Bien, amados, es todo por esta semana. Identidad. Que actuemos en medio de los diferentes escenarios de nuestra vida y que actuemos o reaccionemos de la manera que lo haría el Señor Jesús estando en nuestros zapatos. Eso es cristianismo, eso es identidad. La única forma de poder lograr eso es teniendo a Jesús en el corazón y permitiendo que el Espíritu Santo sea trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces de pronto tú le has dicho al Señor, Señor, ayúdame y enséñame a perdonar? Pues para enseñarnos a perdonar, alguien nos tiene que ofender, alguien nos tiene que lastimar. Y sabes, y muchas veces son personas muy queridas y muy cercanas, y hay que perdonarlas, hay que perdonarlas, porque eso es lo que haría el Señor, y eso es lo que nos llama a hacer a nosotros el Señor Jesús, como discípulos crecientes en el carácter del Señor Jesucristo. Discípulos que se identifican con Jesús, que hemos sido hechos para ser como Jesús. Yo te invito que recibas a Jesús como tu Salvador. En medio de toda esta situación que se presenta, de los diferentes escenarios que vemos al Señor Jesús, de pronto has actuado de una manera totalmente contraria porque es tu naturaleza de pecado que no ha sido sometida a la voluntad de Dios la que te lleva a buscar revancha, venganza, etcétera, diferentes cosas. Pero hoy el Señor te invita a ser un imitador de Jesús de Nazaret, que tenga una identidad con Él. Por eso te invito a que hagas esta oración y le digas, Señor, yo reconozco que he pecado y que la paga de mi pecado es una condenación eterna, una separación eterna de Dios el Padre. Hoy te pido perdón por mis pecados, hoy te recibo como mi Salvador único y personal. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que por medio de Jesús he sido hecho un hijo o una hija de Dios, Padre, que el propósito que tienes conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti. Padre, colocó cada persona que ha hecho esta oración delante de tu presencia y tomó autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y hecho por tierra toda retaliación del enemigo. Y te pido que traigas ángeles guerreros, ángeles guardianes y ministradores alrededor de cada una de estas personas, Señor, y que los guardes y los defiendas de toda hora de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que los ayudes, Señor, para que tu propósito se cumpla con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste la oración que te guía al principio, te invito a que nos lo hagas saber. Tenemos un WhatsApp para esto, 312-390-0856. Haznos saber al WhatsApp un mensaje allí, 312-390-0856, que has hecho esta oración y que quieres conocer más acerca del Señor Jesucristo. Y estamos dispuestos a compartir contigo la palabra para que conozcas más de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y más de tu vida como un hijo, una hija de Dios, ahora que le has entregado tu vida al Señor. Como parte de esta preciosa familia ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia Unción, Carácter y Servicio. Te damos la bienvenida. Padre, también oro por nosotros como iglesia. Y en cada uno de estos escenarios que nos movemos continuamente, te pedimos que nos ayudes y nos guíes con tu Espíritu Santo para hacer, para actuar y reaccionar de la manera en que tú lo harías. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser más como tu Hijo cada día, crecientes en el carácter de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, que este sea un día maravilloso para cada uno de ustedes, un día para mostrar que somos diferentes, un día para que ese Jesús que está allí en tu corazón, en tu espíritu, tallado por el Espíritu Santo, se deje ver de todos los que te rodean. Los bendigo, un abrazo para todos y Dios les bendiga.